George Soros, uno de los financieros más influyentes y también controvertidos del planeta, y acaba de poner el foco en España. Su diagnóstico es bastante directo y, bueno, para muchos preocupante. Dice que la situación política del país es, y cito, demasiado incierta. Hoy vamos a sumergirnos en estas declaraciones que recoge un artículo reciente. Queremos entender qué hay detrás de esa palabra, de incertidumbre, y también analizar esa oportunidad económica que, según él, España está dejando pasar. Y claro, desentrañar un poco el contexto que rodea una figura como la suya. Exacto. El objetivo es no quedarnos solo en el titular, en la advertencia. Es ir más allá. Es comprender por qué un inversor de su calibre, que piensa a muy largo plazo, percibe a España con una debilidad particular. Y justo ahora, en un momento que él mismo considera único para los mercados. Las implicaciones van mucho más allá de una simple opinión. Vale, pues entremos en materia. La frase clave es esa. La situación política en España es demasiado incierta. A primera vista puede sonar un poco a crítica genérica, pero el artículo que tenemos lo desmenuza en puntos muy concretos. Totalmente. No es una crítica lanzada al aire, para nada. Es un diagnóstico que se basa en tres pilares que generan nerviosismo en los círculos de inversión. El primero es la durabilidad del gobierno. Claro. Desde fuera no hay ninguna certeza de que la actual coalición vaya a agotar la legislatura. Y para un gran fondo de inversión que planea colocar millones, la idea de que las reglas del juego puedan cambiar a mitad de partido es una bandera roja, no es ideología, es predictibilidad. Precisamente. Quieren saber si la reforma fiscal que se anuncia hoy seguirá en pie dentro de 3 años, por ejemplo. Esta duda sobre la longevidad del gobierno nos lleva directos al segundo punto. ¿Qué es? La fragmentación política. Soros señala que esta atomización del Parlamento está impidiendo, de facto, alcanzar grandes pactos de Estado. ¿A qué tipo de pacto se refiere? Porque es un término que se usa muchísimo en política. Pues hablamos de reformas estructurales, de las que un país necesita para ser competitivo a largo plazo. Piensa en las pensiones, por ejemplo. Un tema que lleva décadas aparcado. O la modernización de la justicia, un pacto por la educación. Son acuerdos que van más allá de una legislatura y que ahora mismo, con la polarización que hay, parecen ciencia ficción. Desde la perspectiva de un inversor, esta parálisis es un país que no está haciendo los deberes. Entiendo. Es una imagen de estancamiento, como de un motor que no puede coger velocidad porque las piezas no terminan de encajar. Y el tercer punto es el más inmediato. La incertidumbre del calendario electoral. Y te cito textualmente del artículo porque la frase es lapidaria. Dice, no está claro cuándo tendrán lugar las próximas elecciones en España y cuál será su resultado. Uf. Esta falta de un horizonte claro es veneno para la planificación a largo plazo. Es la tormenta perfecta de dudas. Y todo esto en un contexto económico global muy particular, que es lo que, según Soros, convierte esta debilidad en un problema, mayúsculo. Ahí está la clave de todo. Vivimos en un momento anómalo, con tipos de interés por los suelos, incluso negativos. Y en este entorno, la confianza y la solidez lo son todo. Claro. Permiten a un país financiarse a plazos larguísimos, a 30 o 50 años, a un coste ridículo, y así afrontar los gastos gigantescos de la pandemia. La percepción de incertidumbre política en España es, a su juicio, una debilidad crítica. Le impide aprovechar esta ventana histórica. Y aquí es donde la conversación se pone fascinante, porque Soros no se queda solo en el diagnóstico, plantea una solución, una herramienta financiera casi mítica, la deuda perpetua. ¿Suena a qué? ¿A economía ficción? Bueno, es un concepto que tiene siglos de historia, ¿eh? Aunque ahora resurge con una fuerza increíble. Los británicos la usaron para financiar las guerras napoleónicas. La idea es simple y a la vez radical. Un Estado emite bonos por los que no tiene que devolver jamás el capital. Nunca. Nunca. A cambio, se compromete a pagar un interés fijo, muy bajo, para siempre. Espera, frena un momento. ¿Por qué un inversor en su sano juicio compraría un bono que nunca le van a devolver? Es prestar dinero a cambio de una pequeña paga para siempre. Suena a un negocio terrible. Lo fascinante es cómo el contexto de ahora lo cambia todo. En una era de tipos negativos, un gran fondo de pensiones, por ejemplo, tiene un problema. Si deja el dinero quieto en el banco, no solo no le da rendimiento, es que le cuesta dinero. Claro, el mundo al revés. Exacto. En ese escenario, un bono de un país ultra solvente, como, los Países Bajos, que te promete un 0,75% anual para siempre, pues se convierte en un activo súper atractivo. Ah,
Vale. Es una renta baja, sí, pero es segura, predecible y eterna. Prefieren eso a pagar por tener el dinero quieto. Como dice el propio Soros, es una medida excepcional para una época que no es normal, pero que ahora es viable. Vale, entiendo la lógica. Pero has dicho país ultra solvente. La credibilidad es la clave. ¿Quién forma parte de este club exclusivo? Soros es muy específico aquí. Señala primero a países con peso suficiente y menciona explícitamente a Francia. ¿Francia? Sí, argumenta que para ellos sería ideal para digerir las pérdidas de los miles de millones en préstamos que su Estado avaló a empresas durante la pandemia, porque siendo realistas, muchos de esos préstamos no se van a devolver. La deuda perpetua permitiría absorber ese golpe. De acuerdo. Francia en el club. ¿Quién más? Luego menciona al grupo de los 5 frugales, con los Países Bajos a la cabeza: Austria, Dinamarca, Suecia. Ah, los de siempre. Los que tienen la máxima calificación crediticia, la AAA, y una reputación de hierro. Son el epítome de la credibilidad. Suena un club para los que ya son ricos y estables, una herramienta para que los fuertes sean aún más fuertes. Pero la pregunta es obvia. ¿Y España? Y aquí es donde el diagnóstico inicial, pues, se convierte en una consecuencia muy dura. El artículo cuenta que el periodista le pregunta directamente si está excluyendo a España de este grupo. ¿Y qué responde? La respuesta de Soros es un simple asentimiento y una frase cortante. Está usted en lo cierto. Es una exclusión rotunda, sin matices. Y el argumento es el que ya hemos visto, la incertidumbre política. Se crea un círculo vicioso terrible. La inestabilidad política te impide acceder a las herramientas financieras que precisamente te ayudarían a crear estabilidad. Es la creación de una Europa a 2 velocidades, pero acelerada por las finanzas. Es que es así. Unos países tendrían acceso a financiación casi gratuita e ilimitada, y otros, como España, según esta visión, se quedan fuera. Condenados a financiarse en peores condiciones. La brecha no haría más que crecer. Desde luego. Pero esta idea de que cada país solvente vaya por su lado no era el plan original de Soros, ¿verdad? Al principio de la pandemia, su propuesta era mucho más europea. Correcto. Y es un punto crucial para entender cómo hemos llegado aquí. Su primera propuesta, en los primeros meses de la crisis, era mucho más ambiciosa, más solidaria. Él abogaba por que fuera la propia Unión Europea, como bloque, la que emitiera esa deuda perpetua. Eso sí que habría sido una respuesta conjunta, mutualizando el riesgo y el beneficio. De hecho, creo que el artículo recuerda que el propio gobierno español apoyó esa idea. La apoyó y la defendió públicamente, sí. Hubiera puesto a todos los países en el mismo barco. ¿Y qué pasó? Pues que la idea chocó con un muro institucional. El Banco Central Europeo. Sus estatutos, que tienen una fuerte influencia alemana y su fobia histórica a la inflación, le prohíben explícitamente comprar deuda pública con un vencimiento superior a 30 años. Y la deuda perpetua, por definición, no tiene vencimiento. Exacto. Así que era legalmente inviable para el BCE apoyarla. O sea que la puerta a una solución solidaria se cerró por una rigidez de los estatutos. ¿Y esta nueva propuesta es una especie de plan B? Se puede interpretar así. Es una solución de mercado ante el fracaso de la solución política. Una visión pragmática de un financiero. Si la UE no puede hacerlo como un todo, que lo hagan las partes más fiables. Pero el resultado es pasar de un todos a un sálvese quien pueda. O más bien, sálvese quien los mercados crean que puede. Llegados a este punto, para calibrar el peso de estas advertencias, es inevitable hablar del mensajero. El artículo perfila a George Soros como una figura extraordinariamente compleja y polarizante. Es imposible separar lo que dice de quién es. Sin duda. Por un lado tienes al Soros inversor. A sus 90 años sigue siendo una leyenda, el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. Su fondo gestiona unos 25.000 millones de euros. O sea, cuando él habla, los mercados escuchan. Pero luego está el Soros filántropo. Y activista político. A través de su fundación, la Open Society, ha invertido miles de millones en, según él, promover la democracia y los derechos humanos. Y es conocido por su beligerancia frontal contra líderes como Viktor Orbán en Hungría. Exacto. Y aquí es donde surge la otra cara de la moneda. Esa misma actividad le ha convertido en el villano perfecto para movimientos nacionalistas y de derechas de todo el mundo. El propio Orbán le acusa de ser un poder en la sombra, un conspirador globalista que financia a la izquierda para desestabilizar gobiernos. Y esas acusaciones
¿Han calado también en España? El artículo recuerda un episodio muy concreto, la moción de censura de Vox. Sí, el artículo recoge las palabras textuales de Santiago Abascal. Lo calificó de especulador financiero y conspirador antinacional, de lobista del globalismo y, lo que generó más polémica, lo llamó protector de Sánchez. Esa última acusación se basa en una reunión que tuvieron en Moncloa en 2018, ¿no? Eso es, una reunión que generó un revuelo enorme. ¿Pero qué se sabe de ese encuentro? ¿Cuál fue la versión oficial? Bueno, la versión del gobierno fue que se trató de una reunión para hablar de los grandes desafíos de Europa, el Brexit, la crisis migratoria, temas en los que la Open Society está muy activa. Pero para sus críticos fue la prueba de una supuesta connivencia. Exacto, la prueba de que Sánchez seguía una agenda Soros. El presidente ha negado esas acusaciones muchísimas veces, pero la controversia sigue ahí. Entonces, cuando Soros habla de la incertidumbre en España, ¿debemos leerlo como el análisis técnico de un inversor o como la opinión de un actor político con su propia agenda? Yo creo que la respuesta es que es una mezcla de ambas cosas, y es imposible separar una de la otra. Sus advertencias sobre la debilidad política de España pueden estar técnicamente fundadas. A un mercado no le gusta la incertidumbre, eso es un hecho. Pero al mismo tiempo, vienen de alguien que tiene una visión muy clara del tipo de sociedad abierta que le gustaría para Europa, y esa visión choca frontalmente con la de otros. Por eso sus palabras resuenan de forma tan distinta en cada lado del espectro ideológico. Justo. Bien, para ir resumiendo, la visión de George Soros es que la fragilidad política de España, su incapacidad para generar consensos, la deja fuera de juego. Está perdiendo el tren de una financiación casi gratuita que otros socios europeos, los más sólidos, sí podrían aprovechar. El escenario que se dibuja es el de una divergencia acelerada dentro de la propia eurozona. La inestabilidad política deja de ser un problema interno, un asunto de pactos y legislaturas, para convertirse en un factor con consecuencias económicas directas. Y muy tangibles. Podría ampliar la brecha entre el norte y el sur de una forma que ninguna crisis anterior consiguió. Exacto. Y no es algo abstracto. Podría significar que las empresas españolas pagan más por el crédito que sus competidoras alemanas. O que al Estado le cuesta más financiar la sanidad o la transición energética. Correcto. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, una paradoja que se desprende de todo esto. El artículo menciona que los países frugales, los que ahora Soros señala como candidatos a esta financiación privilegiada, fueron los que se opusieron con más fuerza a que las ayudas por la pandemia fueran transferencias directas. ¿Es verdad? Si ahora, según esta tesis, esos mismos países son los únicos capaces de acceder a una herramienta que les da una ventaja competitiva abrumadora, la pregunta es, ¿estamos asistiendo a la consolidación de un proyecto europeo donde la solidaridad fue un paréntesis y la norma es una competición en la que los más fuertes tienen además las mejores herramientas para seguir ganando?